Imagina un salón iluminado por candelabros, el murmullo de copas, el crujir de las telas caras, y en el centro, un hombre que parece absorber toda la luz. Lleva un clavel verde en la solapa, un gesto irónico en los labios y una mirada que, aunque amable, parece saber demasiado. Cada palabra que pronuncia arranca risas, asentimientos, chispazos de asombro. Oscar Wilde, el dandy más célebre de su tiempo, no conversaba. Representaba, desarmaba, conquistaba. Su ingenio era un filo tan preciso que nadie sentía la herida hasta que ya estaba hecha. Pero si nos alejamos del brillo de ese salón y seguimos el eco de su voz, la escucharemos transformarse. En un rincón más silencioso, donde no hay ni aplausos ni copas, Wilde abre un libro y de pronto su ironía se disuelve en ternura. Allí están el príncipe feliz, el ruiseñor y la rosa, el gigante egoísta, el pescador y su alma. Historias que no buscan deslumbrar con un golpe de ingenio, sino acariciar o quebrar algo muy hondo en quien las escuche. En esos cuentos, Wilde no se disfraza ni de moralista ni de predicador. Habla de amor y sacrificio, de la belleza que a veces exige la pérdida, de la inocencia que se enfrenta a la crueldad del mundo. Y lo hace con la misma precisión con la que en el teatro diseccionaba la alta sociedad. Pero aquí, el bisturí no corta con sarcasmo, sino con melancolía. Oscar Wilde fue muchas cosas: novelista, dramaturgo, poeta, preso, exiliado, símbolo y advertencia. Pero sobre todo, fue un hombre que entendió que la belleza no está en lo que dura para siempre, sino en lo que brilla intensamente antes de desvanecerse. Y en ese destello, como en una frase ingeniosa o en un cuento para niños que en realidad es para adultos, ahí supo dejar su verdadera herencia. Oscar Wilde no inventó el epigrama, pero lo llevó a ser una forma de arte. Su mente parecía tener un resorte interno que, ante cualquier comentario, lo transformaba en una frase corta, afilada y memorable. Puedo resistirlo todo excepto la tentación. La verdad rara vez es pura y nunca es simple. Ser natural es una pose muy difícil de mantener. No eran simples ocurrencias, eran disparos medidos, capaces de encantar o de incomodar, según la puntería que él decidiera. Para Wilde, el ingenio no era un accesorio, era una armadura. Le servía para conquistar auditorios, pero también para desarmar prejuicios y mantener a raya a quienes se sentían amenazados por su forma de ser. Su vida estaba marcada por esa tensión. Por un lado, el deseo de seducir al mundo. Por otro, la necesidad de protegerse de él. Sin embargo, en sus cuentos se permitía bajar la guardia. Allí no había frases para arrancar carcajadas, ni duelos verbales con la prensa. En El Príncipe Feliz, por ejemplo, no hay ironía. Hay una estatua que llora por la miseria de la ciudad, un gorrión que se sacrifica hasta morir de frío, y una compasión tan desnuda que desconcierta a quien solo conoce al Wilde mordaz. Esa capacidad de pasar del brillo de una frase perfecta al silencio reverente de una historia triste es, quizá, la clave para entender su complejidad. En un mundo que valoraba más la apariencia que la profundidad, Wilde demostró que podía brillar en ambos terrenos. Sabía jugar el juego de la superficialidad, pero también escribir páginas que obligaban a detenerse y mirar hacia adentro. Y en ese contraste, entre el epigrama que hace reír y el cuento que hace llorar, se revela un hombre que nunca fue solo una de sus máscaras. En la Inglaterra victoriana, la palabra esteta podía sonar casi a insulto. Se asociaba con hombres y mujeres que parecían preocuparse más por la forma que por el fondo, por la decoración que por el deber. Oscar Wilde no solo aceptó esa etiqueta, la convirtió en una bandera. Su vida y su obra estaban atravesadas por la idea de que la belleza era un valor absoluto, un bien en sí mismo, sin necesidad de justificación moral. Para Wilde, la belleza era un refugio contra la mediocridad y la vulgaridad de una sociedad obsesionada con las apariencias, pero con las apariencias correctas. El lujo, para los victorianos, debía ir acompañado de una cierta sobriedad hipócrita. Para Wilde, debía ser desbordante, como un jardín sin podar donde cada flor compite por brillar. Esta filosofía no estaba reservada solo a sus trajes o a la decoración de su casa. Atravesaba cada línea que escribía. En sus cuentos, esta visión se siente de forma más pura. El Príncipe Feliz está construido como una joya literaria. Cada imagen, cada metáfora es un destello. Pero su belleza no es estéril, está impregnada de compasión. En El pescador y su alma, el mar, la luna y las criaturas fantásticas no son un telón de fondo decorativo, sino elementos que dan peso a la historia de un amor imposible. Wilde entendía que lo estético podía y debía convivir con lo emocional,
y que la forma no estaba reñida con el sentimiento. En un mundo que veía la belleza como un adorno, Wilde la trató como una necesidad vital. Y en esa defensa se volvió subversivo, porque insistir en la importancia de la belleza es también insistir en la importancia de vivir plenamente, incluso cuando el mundo te exige que vivas a medias. El retrato de Dorian Gray es la única novela de Oscar Wilde, pero bastó para convertirlo en un referente literario universal. Publicada por primera vez en 1890 en la revista Limping Cuts Monthly Magazine y más tarde ampliada y revisada para su edición en libro, fue recibida con un escándalo que no solo cuestionó su moralidad, sino también la del propio autor. Se le acusó de corruptora, de decadente. Igual respondió que no hay libros morales o inmorales, solo libros bien escritos o mal escritos. Y el suyo, sin duda, estaba escrito con una precisión quirúrgica. La historia es bien conocida. Dorian, un joven de belleza extraordinaria, queda fascinado por su propio retrato y, seducido por las ideas hedonistas de Lord Henry Wotton, desea que la pintura envejezca en su lugar, para que él conserve eternamente su juventud. El deseo se cumple, y mientras Dorian lleva una vida cada vez más entregada a la búsqueda del placer, el retrato, oculto en una habitación, se deforma con cada acto de crueldad o de corrupción. Más allá del elemento fantástico, lo que convierte a Dorian Gray en un espejo incómodo es su lectura simbólica. El retrato es la conciencia, lo que no mostramos a los demás, pero que nos acompaña inevitablemente. Wilde entendía que vivimos entre dos planos, el que exhibimos, pulido y calculado, y el que ocultamos, lleno de grietas y sombras. Y en su novela, esos dos planos no pueden coexistir sin que uno destruya al otro. Este motivo, la belleza que esconde un costo invisible, también aparece en sus cuentos, pero con un tono distinto. En El pescador y su alma, un joven se enamora de una sirena, y para unirse a ella debe desprenderse de su alma. Cree que así alcanzará la plenitud, pero el alma, convertida en un espectro errante, regresa una y otra vez, trayendo historias de dolor y recordándole lo que perdió. En ambos relatos, el pacto con uno mismo para obtener un deseo prohibido se convierte en una condena. Incluso El ruiseñor y la rosa comparte esa estructura trágica. El sacrificio absoluto, en este caso, de un pájaro que da su vida para crear una rosa roja para un joven enamorado. Acaba siendo inútil, despreciado por aquellos que no comprenden su valor. Dorian arruina su vida por la belleza sin alma. El ruiseñor muere por un amor sin gratitud. La moraleja no se presenta como lección moralizante, sino como un recordatorio poético de que la belleza y el deseo siempre llevan consigo un filo oculto. No es casual que Wilde pusiera en boca a Lord Henry frases que podrían haber salido de sus propias conversaciones como «La única manera de librarse de una tentación es caer en ella». Wilde conocía la atracción de lo prohibido y sabía que detrás de cada momento de placer podía esconderse una grieta. Quizá por eso el retrato de Dorian Gray incomoda tanto. No es solo un espejo para los personajes, sino también para el lector y para su autor, que vio reflejadas en esa pintura sus propias contradicciones, sus excesos y el precio que terminaría pagando por ellos. Si en Dorian Gray Wilde mostraba el rostro oculto de la belleza, en su teatro colocaba un espejo enorme frente a la alta sociedad para que se viera a sí misma, aunque disfrazada de comedia. No era un teatro pensado para los márgenes, sino para los salones más elegantes de Londres, donde los aplausos podían convertirse en cuchillos si alguien se sentía retratado. Y sin embargo, Wilde no se limitaba a divertir. Desmontaba, pieza por pieza, la maquinaria de hipocresías que sostenía la vida aristocrática. Sus comedias como La importancia de llamarse Ernesto, Un marido ideal o El abanico de Lady Windermere parecían frívolas a primera vista, enredos amorosos, malentendidos, diálogos veloces. Pero debajo de esa superficie reluciente se escondía una crítica feroz. En un mundo ideal, por ejemplo, el escándalo político y la corrupción se presentan envueltos en escenas de etiqueta y frases ingeniosas. Pero el mensaje es claro: la moral pública y la privada rara vez coinciden. Wilde conocía bien ese mundo que satirizaba. Sabía que los mismos que lo invitaban a sus banquetes serían capaces de darle la espalda si su reputación se veía comprometida. Y así fue. Las risas que provocaban sus obras en el West End no lo salvaron cuando el escándalo personal llegó. Esa tensión entre el encanto social y la condena moral es lo que da a sus piezas un filo que sigue cortando más de un siglo después. En sus cuentos, la disección social adopta otro registro. Allí, los protagonistas no son aristócratas con secretos, sino figuras alegóricas o personajes humildes, como en El Príncipe Feliz, donde la estatua de un noble, ahora convertida en piedra y oro, contempla la miseria que en vida ignoró. Es como si Wilde hubiera reservado el escenario teatral para exhibir la vanidad de los poderosos, y las páginas de sus cuentos para dar voz a los olvidados. Incluso el gigante egoísta funciona como un reflejo invertido de esas comedias.
El protagonista vive aislado en un jardín perfecto, ajeno al resto, hasta que su propia soledad lo obliga a abrirse. No hay sarcasmo aquí, pero sí la misma precisión en el relato de una transformación moral. En ambos formatos, Wilde coloca un espejo frente a sus personajes, obligándolos a confrontar lo que son y lo que esconden, igual que hizo con su público. El teatro fue su escaparate más brillante y también su campo de batalla. Allí aprendió a disparar verdades incómodas envueltas en risas, a plantar semillas de duda en medio del entretenimiento. Y esa capacidad de mezclar belleza, ingenio y crítica es lo que lo convierte en un autor que no envejece, porque las máscaras que ridiculizó siguen usándose, y las risas que provocó aún esconden un pequeño escalofrío. Antes de que su vida se enredara en escándalos y juicios, Wilde ya había conquistado a un público muy distinto al de los teatros, los lectores de cuentos. Si sus comedias eran como fuegos artificiales, sus relatos eran velas encendidas en la penumbra. En ellos, la ironía cedía paso a una ternura inesperada, cargada de símbolos y de melancolía. En El Príncipe Feliz, la estatua dorada y la pequeña golondrina forman un pacto silencioso de compasión, entregando todo lo que tienen por aliviar la miseria ajena. En El Ruiseñor y la Rosa, el amor se mide no por lo que se recibe, sino por lo que se sacrifica, incluso cuando ese sacrificio termina despreciado. El gigante egoísta narra la transformación de un corazón cerrado en un refugio para la inocencia, y El pescador y su alma convierte la fantasía marina en una reflexión sobre la renuncia y las consecuencias invisibles de nuestros deseos. Estos relatos no son simples fábulas con moraleja, sino pequeñas obras de arte, donde cada imagen es precisa como un verso, y cada metáfora tiene el peso de un diamante y la fragilidad de una flor. Wilde no los escribió para complacer a los críticos ni para impresionar a los salones, sino para explorar la belleza desde otro ángulo, el de la compasión, el sacrificio y la pureza de los sentimientos. Leídos junto a su teatro o su única novela, los cuentos revelan la amplitud de su talento. Wilde podía arrancar carcajadas con un diálogo afilado o dejar un nudo en la garganta con una sola imagen. Y quizá ahí esté su verdadera magia, la capacidad de hablar a la vez a la mente más cínica y al corazón más ingenuo, sin traicionar a ninguno de los dos. Oscar Wilde sabía hablar del amor como pocos. En sus obras, el romance podía ser un campo de batalla ingenioso, un juego de seducción verbal o una tragedia envuelta en belleza. Pero en su vida, el amor no fue una comedia de enredos, fue una fuerza devastadora. Su relación con Lord Alfred Douglas, Bosie para los íntimos, fue tan apasionada como destructiva. Bosie era joven, impulsivo, temperamental y tenía una familia que veía esa relación como una amenaza. En la Inglaterra victoriana, la homosexualidad no era solo un tabú social, era un delito. Y sin embargo, Wilde, que también sabía jugar con las apariencias, no ocultó del todo ese vínculo. Lo vivió con la misma intensidad con la que escribía, con esa mezcla de desafío y entrega que caracteriza a los personajes que aman sin medir las consecuencias. En sus cuentos, el amor a menudo tiene un precio altísimo. El ruiseñor en la rosa es quizá el ejemplo más desgarrador. Un pájaro que se hiere a sí mismo contra una espina, hasta que su sangre tiñe de rojo la rosa que un joven necesita para conquistar a la muchacha que ama. El sacrificio es total y completamente inútil porque la rosa es despreciada. En la vida real, Wilde no se clavó una espina en el pecho, pero sí se expuso a un sistema judicial implacable y a una opinión pública voraz por sostener un amor que la sociedad no estaba dispuesta a tolerar. El escándalo que estalló cuando el marqués de Queensberry, padre de Bosie, lo acusó de posar como sodomita fue más que un chisme de prensa. Fue el inicio de su caída. Y aún así, Wilde nunca renunció a reconocer la importancia de ese amor en su vida. En De Profundis, su carta desde la cárcel, lo describe no como un error, sino como una experiencia que lo llevó al límite de su capacidad de sentir. Quizá por eso el amor en la obra de Wilde nunca es simple ni cómodo. Puede ser sublime y cruel, salvador y destructor. Y siempre, como en su propia historia, exige pagar un precio que rara vez se puede prever. Hasta cierto punto, la vida de Oscar Wilde parece escrita por él mismo. Un ascenso deslumbrante, salones llenos, aplausos interminables, su nombre en boca de todos. Pero a diferencia de sus comedias, en su historia real el tercer acto no traía reconciliaciones ni finales felices. La acusación por indecencia grave, una condena a la homosexualidad disfrazada de formalidad legal, no solo lo llevó a juicio, lo arrancó de su propio escenario. En cuestión de semanas, el hombre que llenaba teatros y era invitado a las casas más distinguidas se vio reducido a un prisionero con el número C33. En la celda no había ni espejos, ni flores, ni conversaciones ingeniosas. El silencio, roto apenas por ruidos metálicos y pasos en pasillos húmedos, fue su nuevo público. Y Wilde,
que había construido su identidad como un acto continuo de creación, tuvo que enfrentarse a sí mismo sin los reflectores que siempre lo acompañaron. En sus cuentos hay ecos de esta caída. El joven rey narra la historia de un muchacho que, la víspera de su coronación, sueña con las injusticias y sufrimientos que han hecho posibles sus lujos. Despertar de ese sueño es descubrir que la belleza y el privilegio tienen un costo humano que no siempre se quiere ver. Wilde vivió su propio despertar. De pronto, todo el brillo de su vida anterior le reveló la sombra que lo había acompañado siempre. Lo más duro de la caída de Wilde no fue perder sus bienes o su posición social, sino verse reducido a aquello que sus críticos siempre quisieron que fuera: un hombre sin voz, sin público, sin influencia. Y aún así, en ese silencio forzado comenzó a gestarse una voz distinta, más honda, que aparecería en sus escritos posteriores. La cárcel no fue un final abrupto, sino una metamorfosis obligada. Y como en toda metamorfosis, el proceso fue oscuro, incómodo y lleno de pérdidas. Wilde, el hombre de las frases afiladas, tuvo que aprender a decir menos, pero decirlo con un peso que nunca antes había tenido. En su celda, Wilde escribió lo que quizás sea su obra más íntima y dolorosa, De Profundis. No se trata de un libro pensado para publicar de inmediato, sino de una carta larguísima dirigida a Lord Alfred Douglas, su amante y, en muchos sentidos, la chispa que encendió el incendio que lo consumió. En esas páginas no hay ingenio fulminante, ni frases para impresionar salones. Hay confesiones, reproches, autocrítica y una extraña serenidad nacida de la resignación. Escribir De Profundis fue, para Wilde, como atravesar un espejo. Ya no veía el reflejo del hombre brillante que Londres aplaudía, sino el ser humano que había quedado después de perderlo todo. Allí repasa su relación con Bosie, reconociendo tanto la pasión como el veneno que la impregnó. Habla de su orgullo herido, de su humillación pública, pero también de su descubrimiento de una espiritualidad que jamás había buscado. En cierto modo, De Profundis es la versión en prosa de un cuento triste. Como en El Ruiseñor y la Rosa, el sacrificio, en este caso de su reputación, su libertad y su lugar en la sociedad, es absoluto, pero también inútil frente a la indiferencia o incomprensión del destinatario. Y sin embargo, Wilde no solo escribe para Bosie, escribe para sí mismo, para dejar constancia de que incluso en el fondo del pozo puede nacer una mirada nueva hacia el mundo. Lo más impactante de Profundis no es la ira contenida ni el dolor explícito, sino el cambio de voz. El hombre que se definía por su ingenio, ahora se define por su vulnerabilidad. Y en ese giro, Wilde encuentra una forma de belleza distinta, no la que deslumbra en un salón, sino la que se sostiene en la honestidad de aceptar las propias ruinas. Si De Profundis era la carta privada de un hombre quebrado, la balada de la cárcel de Reading fue su grito público convertido en poesía. Escrito después de su liberación, este extenso poema narra con un ritmo casi hipnótico la ejecución de un prisionero condenado por matar a su amada. Pero más allá de la anécdota, es un retrato de la vida en prisión y una denuncia de la crueldad del sistema penitenciario victoriano. Wilde había visto esa ejecución. La imagen del hombre caminando hacia la horca lo persiguió durante días, y en el poema la convierte en un símbolo. No importa cuál sea el crimen, la muerte institucional no redime, solo multiplica la tragedia. En uno de sus versos más conocidos escribe: cada hombre mata lo que ama, pero no todos mueren por ello. Con esta frase, que resuena como un eco de su propia experiencia, Wilde conecta el destino del prisionero con el suyo, ambos castigados no solo por sus actos, sino por la mirada implacable de una sociedad dispuesta a destruir a quienes considera culpables. En sus cuentos, Wilde ya había mostrado compasión por los marginados y los inocentes castigados injustamente. En El Príncipe Feliz, la estatua y la golondrina desafían el orden establecido para ayudar a los pobres, aún a costa de su propia existencia. En la balada, esa compasión se amplía a los culpables, recordando que la humanidad no se pierde con los errores y que incluso en las peores condiciones puede sobrevivir la dignidad. El poema no es solo una denuncia, sino también un acto de purificación personal. En él, Wilde canaliza su dolor y lo transforma en un lenguaje que no busca la ironía ni el ingenio, sino la verdad directa. Ya no es el dramaturgo que hace reír a la aristocracia, ni el novelista que escandaliza a la prensa. Es un hombre que ha conocido el frío del encierro, la rutina monótona, el peso de una puerta cerrándose con llave. Y desde ahí decide hablar por todos los que no tienen voz. Cuando salió de la cárcel en 1897, Oscar Wilde ya no era el hombre que había entrado. Físicamente estaba debilitado, emocionalmente marcado y, sobre todo, socialmente desterrado. Ningún teatro quería montar sus obras. Muchos de sus antiguos amigos lo evitaban. Y Londres, la ciudad que había sido su escenario, le cerró las puertas. Decidió marcharse a Francia, donde viviría sus últimos años en una especie de limbo. Libre, sí, pero sin pertenecer a ningún lugar.
Se instaló en París bajo el nombre falso de Sebastián Melmoth, tomado de un personaje errante y condenado de la literatura gótica. El alias no era un simple capricho, era un escudo, pero también un guiño a su propia sensación de haber cruzado un umbral del que no se regresa. Su vida allí fue modesta, casi precaria. Vivía en hoteles baratos, siempre con problemas de dinero, sobreviviendo gracias a la ayuda ocasional de amigos fieles y a traducciones o escritos menores que apenas le daban para comer. Aún así, el ingenio no lo abandonó del todo. Hay anécdotas de sus últimos días que parecen escritas para su propio epitafio. Una de las más célebres ocurrió en la habitación del Hotel de Alsace, donde pasó sus últimos meses. Mirando las paredes cubiertas de un papel pintado que encontraba espantoso, comentó: "O ese papel de pared se va, o yo me voy". No sobrevivió para comprobarlo. En medio de esa vida gris, aún quedaban destellos de ternura. Es en este nuevo periodo donde sus cuentos como El gigante egoísta o El joven rey adquieren un significado nuevo. Historias donde la dureza inicial se transforma en apertura, donde la pérdida conduce a una forma distinta de belleza. Wilde había dejado atrás los salones brillantes, pero no su capacidad para conmover. Murió el 30 de noviembre de 1900 a los 46 años, en la pobreza, pero no en el olvido. Su tumba en el cementerio de Père Lachaise se convirtió con el tiempo en lugar de peregrinación para admiradores de todo el mundo. Paradójicamente, la sociedad que lo expulsó terminó canonizándolo como uno de sus más grandes íconos culturales. Y así, en el silencio de su último cuarto parisino, Wilde dejó su última ironía. Él ya no estaba, pero su voz, ingeniosa, melancólica, inconfundible, seguiría resonando mucho más allá de sus días. Más de un siglo después de su muerte, Oscar Wilde sigue siendo un espejo incómodo y fascinante. Lo recordamos por sus frases ingeniosas, esas que se comparten como joyas verbales atemporales, pero también por sus cuentos que parecen inocentes y acaban dejando una herida dulce. Lo vemos como un icono de la libertad individual, pero también como una advertencia sobre el precio que se paga por desafiar a una sociedad rígida. Su vida fue una paradoja constante. Amó la belleza, pero conoció la fealdad más extrema. Conquistó a las multitudes, pero murió en soledad. Escribió para la risa, pero dejó algunas de las páginas más tristes de la literatura. En cada faceta, Wilde parece recordarnos que la vida no se mide en años vividos, sino en intensidad, en la capacidad de sentir y crear incluso en medio del derrumbe. Hoy, sus palabras siguen siendo útiles para defender la diversidad, para cuestionar la hipocresía y para celebrar el arte por el arte. Y sus cuentos continúan hablando a lectores de todas las edades, porque en ellos late una verdad que no envejece, que la belleza y la bondad son frágiles, y que precisamente por eso valen la pena. Quizá la mayor lección de Wilde no esté en una sola obra ni en una cita célebre, sino en la coherencia entre su vida y su arte. Vivió como escribió, buscando lo extraordinario, defendiendo la autenticidad, desafiando el miedo al ridículo o al castigo. Y si algo nos deja su historia, es la certeza de que el ingenio es un placer, pero la integridad, incluso cuando nos cuesta todo, es una forma de arte más alta. Wilde no pidió permiso para ser quien era. Tal vez por eso, todavía hoy sentimos que al escucharlo nos está hablando directamente, con una media sonrisa y la promesa de que, al final, la belleza siempre encontrará un modo de vengarse del olvido. Gracias.